we should be audible. Good evening, good afternoon. If you're in the West Coast, good morning, buenas noches. But if y'all wanna, add some other. Witiguño. With Rambaweyu, with Nafi. Welcome everyone to our Yellow Couch Talk. Tonight's episode is a very special episode. So we are going to just kind of ease on into this episode. Hope you can hear us. Give us a thumbs up, or if you can put in the chat that you can hear us, that will help us know that you can hear us, and that we have viewers on as well. So I think I can hear myself. So I think yeah. So okay, I think blessings, ladies. Good evening, blessed. Okay. So as we get started, we'll just do a quick introduction of who we are. So I'm Juliet. I'm Carla. I'm Diana. And we are GSA. Caricuna Sister Herapawena. And if you missed our first episode, we went into details a little bit about who we are, what roles we play, and kind of the focus of the organization. So please check it out. You can find it on YouTube. You can also find it on Facebook as well. It should be in our videos. So definitely check it out. And subscribe to our YouTube as well. We really, really, really do appreciate it. You can keep updated with like events we have, upcoming events, or any upcoming lives, things of that nature. If you subscribe, you can put a reminder on and keep, tuning in with us. So we appreciate y'all. Cool. What's up, Gisela? She said she can hear us. Thank you for tuning in. Awesome. Thank you. Cool. Okay. If you wanna feel free to use the chat. We encourage that. We want to make this interactive. We're all here tonight together to raise awareness about breast cancer. This is something that does impact and affect millions of people, and we wanted to honor that this month, October. Earlier this month, we participated in a 5K walk as an organization, and that was so much fun. It was a beautiful day too, so thankful for that. But it was here in Georgia in Gwinnett County, and the turnout was just amazing. And because of those who participated, so thank you for all those who registered and participated and joined us on the walk. You were able to help the Northside Hospital's campaign reach their goal of over, what was it, like 300 million, 3 million. I don't want to overstep numbers, but something in the millions. So, it feels good to know that we are contributing to someone's health and someone's life, essentially. And the research, so the money goes to research, the money goes to equipment, which is really important. And it's, Northside Hospital is like a big, major hospital here in Georgia. So it's accessible. So it's good that they're going to be kind of feeding into those services because it's necessary. Para las personas que no hablan inglés, voy a tratar de traducir lo más que yo pueda. El octubre es el mes de la conciencia de cáncer de mama. Hace como 2 semanas hicimos la caminata de un hospital aquí que se llama Northside. Pudimos recaudar, creo que 450 entre el grupo, el poco de grupo que pudimos ir, y pudimos ayudar al hospital a llegar a su meta. Creo que ellos colectaron millones, como 1 millón, 3 millones por ahí, 1.3 millones, y ellos sobrepasaron la meta, que es una noticia bien excelente, porque eso le va a ayudar a ellos a poder comprar equipos y otras cosas para poder seguir con esta pelea que no es fácil para muchas personas. Y yes, 1.3 millones. Ajá, 1.3 millones fue lo que lograron con la meta
y fueron mucha gente, fue algo muy, muy hermoso. There were 1,500 walkers slash runners, so we were one of 1,500 people. How many survivors? 170. Wow. Yeah. Hubo 170 sobrevivientes que participaron en la caminata el 15 de octubre. And 100 volunteers. Y 100 voluntarios. El otro año pensamos hacerlo otra vez y nosotros le dejaremos saber con tiempo, así para que si ustedes no quieren venir con nosotros, le daremos la información. Todas aquellas personas que estuvieron con nosotros se le agradece mucho, mucho. Y síganos en nuestra página para que ustedes estén en contacto con nosotros para saber las actividades y los eventos en los que nosotros tendremos en el futuro. Okay. All right. And if you're somewhere that had any events that was raising awareness of breast cancer, feel free to share that in the chat. Like, we want to hear about what took place in your town, and if you also participated and what you're doing as well. So si usted nos está viendo y usted quizás participó en alguna actividad que tuvo que ver con la conciencia de cáncer de mama, denos sus comentarios en how you say chat? El comentario denos su comentario, denos información qué pasó, cómo lo hicieron, algo interesante que usted quiere que nosotros sepamos, compártelo con nosotros en los comentarios. Okay. All right. So just want to talk a little bit about some statistics. Should we just jump right in? Yes. Go ahead. All right. So in 2002, about 280,000 new cases of invasive breast cancer will be diagnosed in women in the U.S., as well as 51,000 new cases of non-invasive breast cancer. 65% of breast cancer cases are diagnosed at a localized stage, so there is no sign that the cancer has spread outside of the breast, for which the 5-year relative survival rate is 99%. This year, an estimated, I'm going to keep going down, sorry. Although rare, men get breast cancer too. In 2002, over 2,000 men will be diagnosed with breast cancer in the U.S. 1 in 8 women in the U.S. will be diagnosed with breast cancer in her lifetime. And breast cancer is the most common cancer in American women except for skin cancer. It is estimated that in 2002, approximately 30% of all new women cancer diagnoses will be breast cancer. I am reading from the National Breast Cancer Foundation, Inc., and this is the statistics that they have published on their site. So by no means, just a disclaimer, we are not experts, but we are raising awareness and just wanted to start a conversation. So that is our source where we are reading about these statistics, and feel free to share, how does this make you feel hearing these stats, and if you want to add anything to the stats, what do you know about breast cancer, this disease that has impacted and it sounds like will continue to impact many more. The statistics are foreshadowing, so it just says that this affects a lot more people than we think. Anything y'all want to add about some facts about breast cancer or things that people may not know? Us? Mm-hmm. I was trying to read Spanish. Can you find it? Translation. A veces las personas quizás se sienten culpables y creen que tuvo que ver algo con ellos, que no se cuidaron o algo así, que le dio cáncer, pero yo creo que eso no es una información correcta, porque uno puede cuidarse y hacer todo y uno nunca sabe cómo puede evitar esta enfermedad. Claro que el riesgo es más fuerte cuando uno fuma
cuando el sobreuso de alcohol es más arriesgoso de que te dé cualquier tipo de cáncer. Y para nosotros las mujeres sería riesgo más alto, sería el cáncer de la mama. So, otra cosa que fuera un factor en eso, especialmente en las mujeres jóvenes, es el uso de ciertas birth control pills, ciertas pastillas para no tener hijos. Eso también juega un factor muchísimo de la mayoría de cáncer que se está encontrando ahora, especialmente en mujeres más jóvenes. A veces nosotros para no tener hijos usamos cierto anticonceptivo para no tener hijos y eso a veces trae cosas que lo dice ahí en esos papelitos pequeños que lo indica de que te puede causar cáncer en la mama. Ejercicio es algo muy importante, la dieta que tú comes, toda esa cosa puede reducir tu riesgo, pero eso no quiere decir que cualquier mujer puede en cualquier parte de su vida. Antes eran 20, una en cada 20 mujeres que cogía cáncer. Ahora, según va pasando el tiempo, eso ha bajado de una en cada 8 mujeres. Eso te indica todo de que fue una gran diferencia a lo que era hace unos años atrás. Claro que la sobrevivencia también ha subido con tanta ciencia, con tanta cosa. Antes, obviamente, antes era cáncer de mama, era más conocido como sentencial, te estás muriendo. Pero ahora con todos los estudios, lo importante de hacer tus exámenes físicos tú misma como mujer y hacer tu mamografía todos los años. Claro que si hay alto riesgo más en tu familia, tienes que hacerlo más frecuente. Lo requisito es que tú lo hagas a los 40 años, pero si hay riesgo en tu familia, es mejor hacerlo a una edad más temprana. Lo que leo Yuli en inglés lo voy a leer en español. Dice que en el 2022 se diagnosticarán aproximadamente 287.500 casos nuevos de cáncer de mama invasivos en mujeres en Estados Unidos, así como 51.400 casos nuevos de cáncer de mama no invasivo. El 65% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en una etapa localizada. No hay signos de que el cáncer se haya diseminado fuera de la mama, para lo cual la tasa de supervivencia relativa a 5 años es el 99%. Este año se estima que 43.550 mujeres morirán de cáncer de mama en los Estados Unidos. Aunque es raro, los hombres también tienen cáncer de mama. En 2022 se estima que 2.710 hombres serán diagnosticados con cáncer de mama en los Estados Unidos y aproximadamente 530 hombres morirán de cáncer de mama. Una de cada 8 mujeres en los Estados Unidos será diagnosticada con cáncer de mama en su vida. El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres estadounidenses, a excepción de los cánceres de piel. Se estima que en el 2022 aproximadamente el 30% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer en mujeres será cáncer de mama. Y eso es información que sacamos de Breast Cancer, the National Breast Cancer Foundation, una fundación nacional de cáncer de mama. Algunos de los viewers están comentando, como Daisy dijo, la genética de la familia también es algo muy importante de saber. Examen regularmente ayuda con la detección temprana, correcto. Muy importante, exactamente como dijiste, Daisy. La genética de tu familia juega un rol muy importante, especialmente si hay historia en tu familia. Eso quiere decir que te lo tienes que hacer más temprano, no tienes que esperar a los 40 como lo requiere, así no hay ninguna historia en tu familia. Pero estéticamente yo era la persona que creía que cáncer era no más que algo genético. Entonces empecé no solo se da si alguien en la familia lo tiene, pero el estudio dice que solo es el 10%. Quiere decir que el 90% de nosotros, aunque no lo tengamos en nuestra familia, en cualquier momento de la vida lo podemos tomar. Es una gran diferencia. Y uno de los mitos, creo que Julie estaba preguntando cuáles son algunos mitos
Uno de los mitos es que si tú encuentras una bola en tu seno, una pelota, que automáticamente tienes cáncer. Eso no es necesariamente cierto. Hay que ponerle atención, hay que ir a chequearlo, pero eso no significa que tienes cáncer porque encontraste la pelota. A veces hay gente que no encuentra nada. Any other myth that you guys could think of? Sí, porque eso a veces es como a veces son cis que tienen las mujeres en ¿cómo se llama? No quiere que sea canceroso. Otro mito dice en el National Breast Cancer Foundation que el mamograma puede causar que el cáncer de mama se propague. Eso también es un mito, eso no es cierto. Okay, we can go over the next thing. Never knew men get breast cancer. Yeah. Yeah. So, los hombres también le dan cáncer de mama. A unos hombres usualmente cuando lo tienen porque es genético, esa es la cosa cuando se trata de los hombres, es usualmente cuando es genético. Y el cáncer de mama tiene es uno de los cánceres que cuando se habla de cáncer de estómago, es un solo cáncer de estómago y tiene diferentes etapas, 1, 2, 3 o 4, que es el terminal. Pero cuando se trata de breast cancer, hay diferentes tipos de breast cancer. So, cáncer de una persona es totalmente diferente de la otra persona. So, esas son cosas que también uno tiene que saber. La diferencia y va por etapa también y también va de diferentes tipos de breast cancer. Hay un cáncer que suele afectar más a las mujeres afroamericanas, que es mujer negra, no voy a decir afroamericana, mujer negra, que es ese tipo de cáncer es muchísimo más difícil de curar. Y statistics dice que las mujeres negras solemos morir más de breast cancer que lo que es la mujer blanca. Por muchos motivos, if you want to add into that. Well, yeah. I'm going to add to a comment that was made. And it says, a myth that mammogram is extremely painful. And Gisela said she had her first one this year and it didn't hurt. That's a good observation. So Gisela nos dio un comentario que dice que hay un mito que el mamograma duele demasiado. Ella dice que ella fue a su primer mamograma y la real verdad a ella no le dolió. So, a veces hay muchos mitos que uno cree y esas son cosas que hay que hablarlo con su doctor, no irse por lo que la gente dice porque uno nunca sabe. And it's okay to not know, it's okay to have feelings about it if it's not you or somebody you love. But it's also good to educate yourself too. And we have a lot of ways you can learn about breast cancer. And, be respectful. Everybody's journey is different. Just because you may know of something, don't assume that everyone processes their experience the same way. So always be respectful, and always show love. Dice Julie que está bien que uno no sepa, eso no es ningún problema, aquí nadie lo sabe todo. Y si uno no sabe, es bueno preguntar, educarse y tener respeto hacia la persona que quizás que está pasando por eso, para siempre tenerle ese respeto a la persona. Si la persona no quiere quizás compartir en ese momento, hay que respetar eso. All right, so continue writing in the chat. We love it. We're going to move on to a story that we did receive. I figured I'll go into the story. Go ahead. All right. So, ahora mismo vamos a compartir una historia que se nos mandó y vamos a empezar con eso primero. Okay. I'm going to read it from the person. Hi, everyone. I want to tell you a story about a strong, fierce mother and why I love about her. Do you pause and translate or just keep going?
Yeah, we can pause. Okay. Hola a todos, me gustaría compartir una historia de alguien, de una madre bien fuerte. How you say fierce in Spanish? Una madre fuerte y feroz que yo adoro. I think in the 23 years that I've known her, I've never seen her like this. En estos 23 años que la conozco, nunca he visto la luz de ella apagarse. Nothing, I mean absolutely nothing, to shatter the light. Nada, pero nada podía haber apagado la luz. And some bad things have happened to her, but she managed to never let her light flicker. Algunas malas cosas le habían pasado, pero ella siempre ha sabido manejar y nunca había dejado que su luz se apague. Until one day in January 2021, hasta que un día, enero del 2021, she received some devastating news. Ella recibió una noticia devastadora. What was once a brainless yearly checkup with the doctor turned into something more. Era un chequeo anual del doctor y terminó siendo otra cosa. She was diagnosed with stage 1 breast cancer. Fue diagnosticada con cáncer de mama en la etapa número 1. She tried her hardest to keep composure for her kids, her husband, but most importantly, herself. Ella trató de poder controlarse lo más que pudo para ella, para sus hijos, para su esposo, pero más por ella. Doctor appointments after doctor appointments, back and forth. Excuse me. Citas de médicos, habían citas tras otras citas, de regreso para atrás donde los doctores. Deciding whether or not she should do chemo after her round of radiation. Para decidir si necesitaba quimioterapia o radiaciones. Her light began to weaken. La luz empezó a bajarse. It was such a weird sighting. I never saw my mom like this. It was such a weird thing. Fue algo raro y nunca había visto a mi mamá de esa manera. It hurt me to see her like that. You never want to see your best friend in pain. Nunca me dolió verla mucho así y nunca había visto a mi mamá, que la considero mejor amiga, de esa manera. After 4 long, grueling months, she was cancer-free. Después de casi 4 meses, intensos 4 meses, ella estaba libre de cáncer. And I'm going to ring the bell in terms of to celebrate this person for being free of cancer. Yeah. Tocamos la campana para celebrar que esta persona está libre de cáncer. I love that even with cancer, I love that my mom never lost her light. I'll just say the whole thing. I love that even with cancer, I love that my mom never lost her light. The thing that made her that bitch, it might be dimmed in moments of weakness, but it never went away. Yo amo que a pesar del cáncer, a pesar que la luz de ella se apagó por unos momentos, pero lo que más adoro de ella es los momentos que ella no dejó que la luz se apagara. Yo la amo. I love that about her. Y yo amo eso de ella. Yay. So thank you, Sander. This was anonymous. We send you a big hug. Thank you for sharing your story. And we send your mom. Your mom sounds like an amazing person. And it sounds like somebody we love already. So we love you too, Mom.
Te damos gracias a la persona que compartió esa historia, de lo que tú pudiste compartir. Se siente que tu mamá es una mujer fuerte y sin conocerla, ya queremos también a tu madre. And just adding some comments that we've gotten. If you feel something, get checked out immediately. Early detection is important. And from the story, it sounds like stage 1, for those who may not know how it works, it's kind of considered the earlier stages, relatively speaking. So we're glad that this person was able to get the care, because that the biggest part from that story was that they were cancer free. And I know that's something that not everybody can get to say going through it. So it's amazing. It's amazing. So. Alguien comentó que si tú sientes algo, que lo cheques inmediatamente, porque la detección temprana es muy importante. Y aquí celebramos la persona otra vez que está libre de cáncer, y de lo que podemos entender, creo que la etapa 1 pudo darle esa oportunidad, que ella se hizo su examen temprano, fue a su chequeo anualmente. Me imagino que eso fue lo último que estaba pensando ella, que le iban a encontrar algo. Fue al ir a hacerse su mamograma, no fue que sintió nada, no fue que tuvo nada, fue por su examen anual. Eso es importante, que uno se vaya a chequear. And a thing to point out too, this happened during COVID season, right? When we didn't know what 2 years, we didn't know what 2022, if we're gonna see 2022, you know, so 2021, early 2021. So I could only imagine just going through getting the news, and then also living in a global pandemic where you're in a special group, like the vulnerable group, or how do they say it, immune compromised or high risk. You know, I knew it, like, sorry, I'm going off a tangent, but I worked as an advisor, so I remember there was a professor who, he just recently did radiation and was going through his treatment and had to let everybody know this because the school wasn't trying to like accommodate them to work from home during the pandemic. And this is a professor, right? So yeah, so it's like your workplace can create challenges for you to just be. And on top of that, you got to also take care of yourself, right? And sometimes you got to feel like you got to tell people so they can be aware of it. But it's like coming out sometimes, I think. De lo poco que dijo Yuli, porque dijo mucho, mi cerebro no agarra tanto, pero ella dijo que de la historia que pudimos leer, esta persona la diagnosticaron en la plena pandemia, en el 2021. So, en esa categoría, ella la tuvieron que haber puesto en alto riesgo. Y me imagino que tuvo que manejar su salud de diferente manera. No podía estar quizá, me imagino, entre personas enfermas y cosas que tengan que ver, depende de tu trabajo, hay obstáculos que quizás haya en este momento, en ese momento de su vida, que estaba pasando por eso, que tuvo que haber hecho cambios. You know, say something about somebody at work? Yeah, how they wanted to work from home, but they were having trouble because the school didn't want them to do that, but they just have radiation, they were going through cancer. Julie también dijo de alguien en el trabajo de ella es consejera, advisor en la escuela. Ella aconseja a los estudiantes y había un profesor que parece que él estaba pasando por también cáncer, le estaban haciendo radiación y por el trabajo de él es maestro, él no podía trabajar de casa y tenía que venir a la escuela a pesar de lo que le estaba pasando. So, no me imagino el miedo que quizá esa persona tenía también, porque te estás arriesgando más de la cuenta. Y volviendo a la carta anónima, se nota que esa mujer, a pesar de que dice que era durante la pandemia, que muchas de esas cosas, porque la pandemia, muchas de esas cosas se fueron empujadas porque las clínicas estaban cerradas y todo eso, pero obviamente se nota que una mujer que estaba pendiente a su cuidado, que todavía lo hizo,
Y eso es que a veces nos olvidamos por tener nuestra vida ocupada, especialmente nosotras las mujeres, dependiendo de nuestro estado. Si somos madres solteras, tenemos que mantener ese trabajo, porque los biles no esperan y a veces uno se olvida de tomar ese tiempo, de decir, hoy no voy a trabajar porque hoy tengo que hacer mis exámenes. Y ahí es que a veces pasan los tiempos y cuando se trata de esa enfermedad, cada día es importante. Cada día, lo más pronto lo descubran, lo más importante es que tu outcome va a ser muchísimo mejor si lo detectan a un tiempo temprano. Imagínate si esa mujer hubiera dicho, no, voy a esperar un año más. ¿Qué hubiera sido el outcome de la mamá de la muchacha de la carta? En vez de uno, pudo haber sido 2, 3 o 4. Todo eso es muy importante. Especialmente que esa persona no estaba sintiendo nada. Pudo haber dicho, ay, yo voy a hacer la cita otro tiempo, voy a ir el otro año porque estamos en pandemia, déjame no ir para la clínica. Qué bueno que ella fue a su cita y porque ella no sabía, no se imaginó, no hubo pelota, no hubo nada, ella no se estaba sintiendo nada, ella estaba de lo más bien, se sentía de lo más bien, no habían signos que le dieron señas que había algún problema. Yes. Es muy importante, señores, a veces muy importante que uno coja su tiempo. Mira, el trabajo siempre va a estar. De morir mañana ya te reemplazaron el mismo día. Exactamente. Tu salud es importante. Can't replace that. Yes. No. All right. Well, sis, do you have a story you want to share? Yes, so yo tengo una historia que compartir. Mi mamá, Francisca, me dio la autorización para yo poder compartir su historia acá. So, en el 2019, en mayo del 2019, a mi mamá la diagnosticaron con cáncer de mama a la edad de los 67 años. Me acuerdo porque, bueno, primeramente, mi mamá es una guerrera, mi mamá es una persona que no se hace la víctima. Ella vino para acá, para la graduación de mi hijo en el 2019, ella, toda la familia, la mayoría de la familia vinieron para acompañarme y yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Ella no quiso nada. English, please. So we have to tag team. Sorry. So I'm going to share a story about my mother. My mother's name is Francisca. She's a warrior. She doesn't make herself a victim in any situation. So in 2019, my mother, May of 2019, she was diagnosed with breast cancer. And that was, I remember clearly because they came from New York. My mother and the rest of my family came for my son's graduation. And they didn't say anything to me throughout the time, throughout the planning of the graduation, the little celebration we had. They didn't say anything to me. So I think a day or two before they was returning back to New York, my sister told me that she needed to talk to me. So en ese tiempo mi hermana, creo que un día antes que se fueran para Nueva York, me dijo que quería hablar conmigo. Y yo dije, ¿qué pasó? Y es cuando mi hermana me dijo a mí que mi mamá le habían diagnosticado con cáncer. So when my sister told me that my mother was diagnosed with cancer, the first thing I thought was that my mother was gonna die. Lo primero que pensé fue que mi mamá se iba a morir, porque cuando uno escucha la palabra cáncer, uno cree que es el final. En ese momento lo único que yo dije, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué se quedaron callados? So I asked my sister, why you guys didn't say anything to me all these days? I've been here almost for 5 days, 7 days. You didn't say anything. And ahí fue donde me dijo mi hermana, no, mi mamá no quería dañar nada de lo que está pasando. So my sister told me, well, my mother didn't want you to know because, she didn't want you to worry. She wanted you to, continue with the whole planning of the graduation and stuff like that. So por eso que yo les digo a ustedes que
tengo una madre guerrera, una madre que ella se preocupa más por las otras personas que por ella misma. So ahí fue donde nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. This is when we find out. And it says, what stage were you diagnosed with? So a mi mamá también la diagnosticaron en la etapa 1. En ese momento, my mother was diagnosed with stage 1 breast cancer. En ese momento, yo vivo acá en Atlanta, mi mamá vive en Nueva York, mi familia. So I was worried. I didn't know what to do. I didn't know what to say. But all I knew is that I needed to be part of this process. So I told my mother, I need your doctor's information. I need the clinic information. I need everything. And I need to be part of your appointments. Although I'm not going to be there in person, but I need to be on the call. So yo le dije a mi mamá y a mi hermana que yo quería ser, claro, parte de lo que está pasando. Quería la más información que yo podía obtener. A pesar que yo no podía ir a las citas médicas, ellas me llamaban cuando estaban con los doctores para ellos más o menos explicar qué estaba pasando. So, I was part of the appointments. I made sure that I was, I called whenever she had her appointments. So, how was the cancer initially detected? ¿Cómo fue que diagnosticaron a mi mamá? So, to be honest, over 10 years ago, maybe before that, my mother was already going to specialist. Why? Because I think one day she just woke up and she was bleeding from her nipples. So, casi más de 10 años antes que la diagnosticaron, mi mamá ya estaba yendo a especialistas del seno porque un día se levantó y estaba sangrando de los senos y no sabía por qué. Entonces mi mamá estaba yendo al especialista para estar chequeándose. So my mother has been going to breast specialists for over 10 years before this happened, but they never diagnosed her with cancer prior to 2019. So ella tenía quistes mamarios, creo que le diagnosticaron. So she had breast cysts this whole time. And I remember that she had a surgery one time, and I think what they did, they opened her breast, and I think they tried to remove those cysts. But she continued to go to the doctor every time to get it checked. So this time, my mother went for her regular mammogram. So esta vez mi mamá fue para su mamograma regular y ahí fue donde le dijeron que habían encontrado algo. Hicieron la mamograma, después de la mamograma tienen que hacer ultrasonido porque tienen que seguir chequeando más. So she needs to get an ultrasound y finally she had the biopsy. So le tuvieron que hacer una biopsia y la biopsia fue lo que definitivamente dijo que sí, ella tenía cáncer. So the biopsy result was what gave her the diagnosis of breast cancer. So my mother has been doing her mammogram since she was 38 years old. And she was diagnosed in 2019, like I said, after the mammogram, ultrasound, and finally the biopsy. So, yeah, so, otra de las preguntas es si tenemos historial de cáncer de mama en la familia. Creo que una hermana de ella, una prima, le dio cáncer de seno hace muchos años. Y es una prima bien cercana, creo que es sobrina de mi abuelo. So do we have family history, breast cancer in the family, history of breast cancer in the family? My mother has a cousin, first cousin that was diagnosed with cancer over, I want to say more than 10 years. So she's a close cousin. So that's the only person that we know of in the family. Do you have a support network?
did my mother have a support network when this happened? So, si mi mamá tuvo un apoyo, ella tuvo mucho apoyo. She had a support system. She was pretty much her children, family, close friends. So cuando pasó esto, when this happened, the first thing I told my mother was, we're not gonna hide this from the people that loves you, because this is the most important time where people needs to be here for you. So lo primero que le dije a mi mamá, porque hablé con ella, le dije, nosotros no vamos a tener esto en secreto de la familia, de las personas que te amamos, porque en este momento necesitas el gran apoyo de todas las personas que te quieren. Eso no es algo que hay que guardarlo. Claro, yo entiendo que muchas personas no pueden o no pueden hablar esto con todo el mundo, porque primero no todo el mundo tienes que saber quiénes son las personas que de verdad les va a importar y van a estar ahí para uno. So I did tell my mother, I said, this is the time that we need to make sure people are aware so you could get all the support that you can. So yeah, la familia estuvo ahí, para qué decir, mis hermanos, todos estábamos pendientes y las amistades más cercanas se les dijo lo que estaba pasando y se los agradecemos hasta el sol de hoy por siempre estar pendiente y no dejarnos solas. So we really appreciate and thank you all for the support that you guys gave my mother throughout that hard time. What was the most difficult part of the journey and how did you overcome it? ¿Cuál fue lo más difícil de la jornada y cómo ella lo pudo superar? Cuando le pregunté eso a mi mamá en estos días, ella se puso bien emocionante. Ella se puso bien triste, lloró. So when I asked my mother, she got very emotional when I asked her this question. And the first thing she said to me, this didn't happen to me because I neglected myself. Ella me dijo, esto no me pasó a mí porque yo me descuidé. Y ese es otro mito que estábamos diciendo, que a veces uno se echa la culpa porque cree que fue algo que hicieron o que no hicieron que les dio eso. Pero, so my mother said she overcome the breast cancer because of thanks to the love of her family, the love of her children, the advice that she received from the people that loved her. And that gave her the strength to keep going. So my mother did have a mastectomy. So mi mamá tuvo una mastectomía, que es que le cortaron un seno, el seno que tenía el cáncer. But so before that, let me go forward a little bit. The doctor gives you options. So one of the options was you can do nothing. So los doctores dieron opciones. Ellos dieron como 3 opciones. Dijo, tú no tienes que hacer nada si tú no quieres, dejarlo como está. La segunda opción es hacer quimioterapia o radiaciones, dependiendo cómo está el cáncer. Y el tercero es hacerte la mastectomía. Claro que la opción primera no era una opción. So option 1 was not an option in my world. That was not an option. So option 2, la opción 2, que era radiación, quimioterapia, como sea, había un chance, porque uno no sabía si se habían ido a otro sitio. Entonces decidimos entre la familia, pues más ella aceptó hacer la tercera opción, que fue la mastectomía. So we decided to do the third option, which was the mastectomy. And, she was okay with that. But she told me that she almost backed out of the surgery. This I didn't know. I found out about this recently. She almost decided that she didn't want to do it. She was scared. So mi mamá me dijo que ella casi paró la cirugía. Ella le dio miedo cuando ya era el día de hacerlo, cuando ya estaba a punto de ir al quirófano. Y me dijo
So she told me that my aunt came and talked to her, and she told her they're doing this to save your life, and we still need you here. So ella me dijo que mi tía vino, habló con ella. Y le dijo que estaban haciendo esto para salvarle la vida y que nosotros necesitábamos aquí. Fue duro para todos, especialmente para ella, pero ella lo pudo superar. Ella venció el cáncer. So she's cancer free. Después que le hicieron la cirugía, volvieron a hacer más exámenes. So after she had the mastectomy, they had to do more exams. They had to check to see whether everything was out. Y when everything came back, they told her that all the cancer was out of her system. So praise God to that. Le doy gracias a Dios que después de que le hicieron la mastectomía y le hicieron los otros exámenes, le dijeron que ya todo, ya no había cáncer, ella no tenía cáncer. Mi mamá, gracias a Dios, no tuvo que hacer quimioterapia, no tuvo que hacer radiación. So my mother didn't have to undergo chemotherapy or radiation. So now she just take a pill that she has to take, I believe, for the rest of her life. Ella le dan una pastilla de cáncer para evitar el cáncer, porque aparentemente eso lo causa el estrógeno, demasiado estrógeno en el cuerpo, y ella, que ya está en etapa de menopausia, ya no le afecta para las pastillas que ella está tomando. La última pregunta sobre el caso de mi mamá. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con otros? Any messages you would like to share to others? Mi mamá le dice a todos que se chequen, que vayan a sus citas, que hagan su mamograma cada año y que pregunten, que hagan preguntas, que no importa que ninguna pregunta es una pregunta necia. Que hagan todas las preguntas, que se autoexaminen antes y después del periodo. Chequen debajo de sus axilas, en su área, en el área de su cuello. Yo no sabía. Mi mamá dice que hay que chequearse el área de su cuello, el área de sus axilas, y hacerse el examen después y antes del periodo. So my mother says, a message that she would like to share with others is that to make sure, if you are due to do your mammograms, go ahead and get your mammogram done every year. Ask questions. Doesn't matter, if you think it's a stupid question. No questions are stupid. And she said, take care of yourself. Breast self-exams. Do your breast exam before and after your period or your menstrual cycle. Check under your arms and your neck area. So this is the message that my mother gives you guys. So now, as a daughter of a survivor, I take extra care of myself. I have cysts in my breast now. So I have a bunch of cysts, and that causes sometimes my breasts to get very swollen. So ahora yo soy una hija de una sobreviviente y yo tengo que cuidarme más. Ahora más porque tengo los quistes en los senos también. Y se me hinchan a veces, duele. So yo tengo que ir a ver una especialista. Hago mi mamograma. Mi primer mamograma me lo hicieron a la edad del creo que 38 años, 38, 39, pero fue antes de los 40, porque el doctor encontró una pelota en el seno. So now I have to go get, I did my mammogram before my 40th birthday, because I also have cysts in my breast, and sometimes they get swollen. So one of the things that the doctors told me was to stop drinking caffeine, drinking coffee. So I stay away from coffee now, because the more coffee I drink, the more cysts I get, and I guess it gets swollen too. So ahora tengo que chequearme y ya no tomo café para evitar que se me hagan que tengan más quistes, y porque duelen, se hinchan.
y las 2 veces que yo he ido me han sacado líquido del seno por lo mismo. So I've been to the breast specialist twice to get the fluid out of my breast because it gets so painful. So esa es la historia de mi mamá. Gracias a todos por escuchar. Creo que me puse un poquito no triste, porque gracias a Dios ella está libre de cáncer y si tú la ves, tú ni te das cuenta que eso le pasó a ella. Ella siempre alegre, siempre dando amor, dando cariño a todo el mundo. So, muchas gracias. Oh, we have a lot of comments. First foremost, thank you for sharing, Carla. We're glad that your mom is doing well. Yes. Gracias por compartir. Me alegra que tu mamá está bien, gracias a Dios. We have kudos to one of our favorite tías, una de esas guerreras. Yes, this is the most beautiful light person of light. I got to see Tia Pancha a few months ago. So I just love seeing her and love that she can carry herself, her full self, still be her full self with all that she has gone through. So kudos to you, Tia. Yes. Sí, Tía Pancha definitivamente es una barauda, una de esas mujeres fuertes. Yes. Yo creo que esa enfermedad no es a cualquiera que Dios escoge a dárselo. And I think que Él escoge a sus hijos que Él sabe que van a poder, que van a sobrevivir, que son peleadoras y así siempre he considerado a Tía Pancha. Es una mujer que no utilizó esa situación to make it about her. Y pudo haberlo hecho porque no es fácil, no es un gripe, es cáncer, oh my God. ¿No? So, y aún así se mantuvo parada su fe y sus ganas de seguir adelante, luchar por la vida es muy importante. So, una mujer, she's amazing. So you better listen to Tia Pancha. Amazing mom. Thank you. Yeah. She's amazing. Okay, we have, es importante que la familia también se eduquen. Hay veces que no saben ni cómo apoyar. No, let's hold on there. Whoa, That's yeah. my sister said that, Rosie. Amen. She says That's important. Rosie. It says important that family are educated, and sometimes family don't know how to support. Amen. That's Amen to that. Amen to that. Yes. Porque me imagino que lo que le dio fuerza a tu mamá es la ayuda de la familia. Eso fue lo que ella dijo, que she said that the families, her children, she said, you guys, the support, the family. She gave her the strength and the advice that she received. And I think that's why it's important not to isolate themselves when they're going through that, because they're going through so many emotions. And so you need to at least have a few people that you can trust to talk to, because you don't want to deal with that by yourself. So, hay muchas personas que se encierran y no quieren que nadie sepa, y a veces eso afecta emocionalmente, le puede dar depresión. Y yo creo que en esa situación hay que por lo menos poder confiar en una o dos personas con las que uno puede llorar, uno puede sentirse cómoda de hablar de lo que están pasando, porque puede empeorar tu salud mental por lo que estás pasando, porque no es algo fácil. Ok, tenemos otro comentario. Les felicito, chicas, muy importante el tema que están compartiendo para que otras personas puedan prevenir y estar preparadas para ellos. Yeah. Gracias, Joel. Thank you, Joel. Sí, muchas gracias, Joel. Es muy importante. And then we have, same here, I've discovered a lymph yard. It turned out that I also have cystic breast. I think she meant a lump. Lumps, okay, lump. That's my sister. Gotcha. We love you, Mother. And then stay positive always. Yes. Janet, but thank you for sharing, Carla. I'm glad your mom is doing well now,
Gracias por compartir. Me alegra que tu mamá esté bien. Gracias a Dios. Gracias, gracias, sí. Right. And thank you all for joining and being here with us and engaging with us. Like this is a sensitive topic, but it is a very, very, very important topic, and we can be comfortable talking about it. You know, we can create spaces where we can talk about it in an educative way, Yes. right? Because that support, like that, I think that's a really heavy piece that sometimes get overlooked. You need support. Um, you need support, and sometimes support. You got to let the person tell you how they need the support too. So yeah. Yes. So we have another letter. We can jump into that. Yes, muy importante el support. I think uno aquí en este mundo no la puede hacer solo. So, y no me imagino de tener una noticia devastadora como lo que es tener cualquier tipo de cáncer, pero como obviamente estamos hablando de breast cancer, el support especialmente de tu familia es algo muy importante. Y amistades, que a veces uno puede creer, oh, no es nada. No tenés que esperar que una persona tenés que verla en la cama, porque como decimos, mira la mamá de la compañera Carla, de la hermana Carla, no tuvo que, cualquier gente que miró durante ese tiempo, cualquier gente que mirara a tía Pancha en la calle nunca se va a imaginar que estaba pasando por eso, porque yo era de las que yo me imaginaba, yo miraba cáncer, yo me imaginaba que la persona no tiene pelo, la persona está flaca, se nota. Right. Y hoy en día se ve que hay muchas gentes que están caminando al lado de nosotros y esa persona puede estar saliendo de su radiation, saliendo de su quimioterapia y otros tratamientos, o están viviendo diariamente de medicamentos y están todavía considerados en etapa de tratamiento. So just kind of being consistent and checking back, porque a veces lo que sucede es que después que tienes el diagnóstico, después que pasas y ya you ring the bell y ya pasaste por eso, then everybody actúa como que todo está normal. Bueno. Y es cuando ya está más peor la cosa, me imagino, Yeah. en la gente, porque a veces uno no lo está asumiendo en este mismo momento. Se coge tiempo para asumir. Yo hablé con una muchacha durante el tiempo del walk que tuvimos y ella me comentó eso, de que al principio todo el mundo estaba ahí y ahora everybody kind of stopped, this call stopped coming, you know. Y una muchacha de 34 years old, y era la tercera vez que le volvió a coger cáncer, 3 veces. Wow, so 30? Yes, la primera vez fue a los 27, la segunda vez fue a los 28, y es una mujer fuerte que, oh my God, su espíritu no lo podía ni creer, y tenía su pelo, y yo siempre creía que la gente que coge quimo, o la mayoría se le cae el pelo. Le digo yo, ¿cómo que tú estás quimo y tenés pelo? Es peluca, le dije. Y me dijo, amor, no es mi pelo, no se me cayó. Es muy raro, dice ella, porque el % la gente se le cae, pero ella especialmente no se le cayó, which was kind of weird. But it tells you that it affects people differently. Differently, exactly. Not everybody has the same effect. All right, I'm going to jump into this letter, and then we can move into our 1 minute of silence with you. All right. To my beloved breast cancer survivor, I want you to know that you are highly favored by God. Your journey is not to destroy you, but to strengthen you. Do you want to translate? Do you want to translate? Or Go ahead, read it, and I'll try to translate it together. Okay. You know that you keep the family together, so the news of your diagnosis was scary for many of us. I had so many thoughts running through my mind, like what if, but I was stop and focus on the assurance that God isn't done with you yet. Today you are thriving to continue being your best. One thing I admire about you is your determination to continue to make things happen. You continue to meet goals after goals. I want everyone who is listening today
that the livelihood, the attitude, the courage of this survivor was and is still what continues to help her beat this monster that we call breast cancer. Hence, my sister keeper, remember when it was just you and me starting a new journey that summer in Coquet Road? Okay. Well, thank you, anonymous sender. All right, so voy a leer la carta que Julie acaba de leer. Se la voy a leer en español. Sorry. A mi amada sobreviviente de cáncer de mama, quiero que sepas que eres una favorecida por Dios. Tu viaje no es para destruirte, sino para fortalecerte. Sabes que mantienes unida a la familia, por lo que la noticia de tu diagnóstico fue aterradora para muchos de nosotros. Tenías tantos pensamientos en mi mente como qué pasaría si, pero me detendría y me concentraría en la certeza que Dios no está hecho contigo, no ha terminado contigo todavía. Hoy estás prosperando para seguir dando lo mejor de ti. Una cosa que admiro de ti es tu determinación de seguir haciendo que las cosas sucedan. Sigues cumpliendo tus metas tras metas. Quiero que todos los que están escuchando hoy, que en el sustento, la actitud, el coraje de esta sobreviviente fue y sigue siendo lo que ayuda a vencer a este monstruo que llamamos cáncer de mama. Mi hermana guardiana, ¿recuerdas cuando solo tú y yo comenzamos un nuevo viaje ese verano en Coquet Road? Gracias por tu carta, gracias por tu mensaje. All right, so we are going to move into the. I'm going to get these candles going. Ahora vamos a tener algo un poquito rápido. Vamos a... Pause. Esto es en memoria de los que perdieron la batalla. Y vamos a pedir que ahí en sus casas nos acompañen con un minuto de silencio. Julie, you can translate in English. Yes, ma'am. All right, setting up the timer. Okay. So, hey everyone. So this is the visual that we are gonna have for those who have transitions after the fight, and we honor you. Energy never dies, so your spirit, your memory, everything that makes you you still lives. So if you know anyone you want to honor in the chat, you can put their name. You can give any shout outs to whoever. We want to encourage that. So we're going to do 1 minute of silence. If you have a candle at home, white candle, just to kind of hold space. Okay, so I'm going to start the minute.
Gracias. Yes. Okay. Well, thank you everyone for joining us tonight. And in honor of October, Breast Cancer Awareness Month, please continue educating yourself. Support, donate to any charities that are donating to the money to help any survivors or just patients or just as women. It's important. I think one of the themes tonight is to take care of yourself. No one wakes up one day and say, "Oh, I expected this to happen." So it's just important to know that life has ups and downs, and in moments of triumph, when you're doing great, always remember that it's still important to take care of yourself. Never forget to just be on top of things and to listen to yourself. From the survivor stories we shared tonight, we love you. To each of our survivors, thank you for sharing your stories, and we're happy for you as well. Gracias a todos por unirse con nosotros esta noche. Creo que el mensaje fue de que nos cuidemos, y si usted conoce alguna organización que usted quiera donar a esta causa, usted lo hace. Pero que nos cuidemos, nos eduquemos y apoyemos a aquellos que quizás están pasando por esta terrible enfermedad. Muchas gracias. Para aquellas sobrevivientes, la lucha es grande y no paren, sigan su lucha. That's to all those survivors out there. The fight is big. Bring it on. Let cancer know that they messed with the wrong girl. And beat the shit out of cancer. All right. Bye-bye. Bye-bye. Faith over fear, ladies. Thank you. Bye. Bye-bye.